Buenas noches, colegas. Bienvenidos al programa Diálogo Profesional América. Les saluda Víctor Parrales y hoy tenemos como invitado al abogado Guillermo Manuel Zamora de la ciudad de Trelec, provincia de Chubut, Argentina. Y hoy vamos a revisar un tema que seguramente a muchos les está dando un dolor de cabeza, como es el impacto de la tecnología en la salud mental. Y actualmente también está afectando a los niños. Dicho esto, le doy la bienvenida al abogado Guillermo Zamora. Guillermo, Estimado Víctor, un gusto saludarlo. Muchísimas gracias por la participación, por permitirme compartir con usted y con su gente este tema que para mí me parece relevante y que todavía eh, no se le da la importancia que creo yo debería tener, que es qué pasa cuando la tecnología nos impacta directamente en nuestra salud mental. Por ahora es la intensidad o la ansiedad que nos genera la falta de una respuesta pronta a algo. Pero pronto va a existir otra serie de circunstancias que indudablemente van a impactar en nuestro día a día. abogado, algo tan importante, justo ayer estuvimos entrevistando a una psicóloga del país de Uruguay. Y justamente estuvimos dialogando referente al tema de la salud mental de los trabajadores, el estrés y todas estas situaciones. Y la pregunta que me lleva al inicio de este programa es como si un abogado está en estos temas importantes de la salud mental. Abogado, En realidad, por ahí no es, yo sigo involucrado en el tema de los derechos y cómo impacta la tecnología dentro de la salud mental y qué tipo de derechos se genera con esto. La neurociencia, ya lo vamos a ver más adelante, es la ciencia que estudia las conexiones entre redes neuronales y el sistema nervioso. Es un aspecto que tiene todo esto. Por otro lado, cuando la tecnología empieza a pretender emular estas simbiosis, estas sinapsis que se producen dentro de las redes neuronales o el sistema nervioso, es que se van generando situaciones o grises donde es necesario que el derecho ingrese para fin de regular estas circunstancias. No va a quedar en la nada cuando a alguien le pongan chip en la cabeza y uno tenga que preguntarse si ese chip no tiene algún tipo de sesgo que nos limite, nos coarte o nos invada la privacidad. ahora, hemos notado definitivamente todos los que son padres el problema de esta tecnología donde los chicos acceden a mucha información a través de los medios móviles o celulares. Y también cómo estos chicos lo llevan a la escuela, al colegio, ¿sí? Y a otras actividades y no se desprende. Tal es el caso a veces en una reunión social o en Navidad. Cada uno está en sus celulares y se ha perdido esa convivencia. Dicho esto, abogado, ¿hasta qué punto se puede restringir el uso de estos medios tecnológicos justamente con un tema de cuidado de la salud del individuo? Porque estamos claros de que hay una afectación mental. Abogado. Eh, bueno, entra en una cuestión bastante particular y privada o íntima como es una estructura familiar. Cada familia por ahí determinará, yo intervengo hasta este lugar o no dentro de la vida de mi hijo. Eh, Uno como padre va entendiendo o va diciendo, a ver, es hora o es hora que mi hijo exponga o se exponga. Estamos en una sociedad donde la gente cada vez madura a una edad más avanzada. Tenemos adolescentes de 40 años que no entienden bien los límites, que no entienden bien su lugar todavía porque el impacto de la tecnología ha sido tan abrumador en esta sociedad moderna que no nos permite o no les permite entender que hay cuestiones que ya exceden a nuestra edad. Por más que el plazo de vida o la expectativa de vida sea mayor, eso no quita que uno
tenga que madurar. Eh, Creo yo, y esto soy como padre, uno de los mayores desafíos a los cuales nos vemos enfrentados es que eh, el padre no quiere ser padre o madre me refiero, ¿no? Ellos son los padres cool, esos padres buena onda, podría decirse, que no quieren poner un límite a sus hijos. Y ello no lleva a otra cosa que a una disociación entre las diferentes figuras de padre e hijo o en una familia disfuncional donde el chico, al tener acceso a tanta cantidad de cosas, considera que ya no le hace falta ni la guía, ni el reto, ni la contención de un padre o una madre. Ahora, en el uso de estos dispositivos justamente tecnológicos, hemos visto a nivel internacional que a veces hay estos retos a nivel mundial donde los chicos, de alguna manera, vamos a llamarlo por inmadurez, falta de razonamiento, siguen esa vía para asumir ese reto y muchas veces, o en algunos de los casos, ha causado la muerte de ciertos jóvenes. ¿Esto en Argentina está regulado? ¿Tiene sanciones penales y puede aducirse un tema de salud mental? No existe el delito de eh, retos indebidos en una red social, como en su época creo que fue el reto del juego de la ballena azul o el de hacer determinado tipo de desafíos que ponen en peligro la vida. Sí hay instigación al suicidio, es un delito. La extorsión, si vos no haces esto, te pasa otra cosa, o te va a pasar esto, o te vamos a sacar. Eso sí existe como un delito. eh, no los considero este tipo de retos como una cuestión que afecta a la salud mental. Sí considero que este tipo de cuestiones necesitan de una contención que va más allá de lo jurídico, más allá de lo social, y que impacta dentro de la salud mental, desde el punto de vista de que el chico se siente abrumado y que el chico necesita pertenecer, hace o se engancha en estos desafíos por el ansia de pertenecer. Y eso ya sí es una cuestión psicológica y que hace al desarrollo cognitivo tanto de los padres como de los chicos. Hablamos de la sobreinformación. Tenemos el Facebook, el Twitter, el WhatsApp y vemos que el móvil o celular es un artículo que ya no se desprende de la mano de la mayoría de individuos. Es un accesorio que incluso va al baño, a la cocina, a cualquier lugar y no se desprende. Ahora, toda esta sobre información de las redes sociales, eh, ¿en qué medida afecta la salud mental de los individuos? Hay una afectación que puede darse a largo plazo? Pero para mí lo estamos padeciendo en el día a día. Ahí está la doctora Clarisa Di Santo, una experta argentina también, con la cual hemos conversado sobre estos temas. El hecho de estar tan expuesto a esta sobreinformación y es una carga tan gigante de datos que uno no alcanza a procesar o que los procesa de una manera tan liviana, nos genera una ansiedad tremenda. El poder estar a un clic de distancia de cualquier cosa eh, nos hace querer siempre aquello que no conocemos o que no sabemos. En las relaciones humanas, en las relaciones sentimentales mayormente, este tipo de cuestiones se ven muy claro. Cada vez es menor la cantidad de matrimonios o de parejas que se mantienen simplemente porque las opciones siguen allá afuera. Parece que el ser humano interpreta que todo aquello que no tiene siempre es mejor que lo que tiene. Y siente que se está perdiendo algo si se va de allí, si se aleja de allí. Por lo tanto, en nuestra salud mental afecta directamente esta sobreinformación porque parece que siempre nos estamos perdiendo de algo. Por lo tanto,
creo yo, y esto es una opinión muy personal, que cuando eh, nos sobrecargamos tanto de información, al final no sabemos por dónde hacer, por dónde ir o por dónde elegir. Y parece que siempre hay más para tener y nosotros queremos más. Nunca se termina de profundizar en nada, entonces somos todólogos. La gente no lee noticias, la gente lee bajadas. Lee el titular, dos renglones, y ya con eso se considera con autoridad para opinar. Así que, así como podríamos decir que se genera cierta ansiedad, se genera cierta estupidez y liviandad para poder entender o explicar algo. Eh, yo creo que la salud mental está ahí, al lado del derecho y al lado de las tecnologías. No se las puede evitar analizar cuando se analiza cualquier contexto, en cualquier tipo de delito que se produzca o cualquier situación que se genere a través de una red social. Muy bien, bueno, ante todo, muchísimas gracias a Víctor por la generosidad para invitarme y para poder charlar sobre esto. Le agradecemos también a la gente que se ha estado enganchando para poder escuchar y conversar sobre esto. No voy a estar hablando sobre nada jurídico con profundidad normativa. Es por ahí una serie de pensamientos, de reflexiones que he ido tomando a raíz de esto, intentando explicar qué es esto de los neuroderechos, que yo lo considero que no se le está dando la atención que debería dárseles. Eh, Vamos a pasar. Allá por el 73, cuando ninguno de los que aquí presentes, salvo yo, había nacido, eh, había alguien que decía, hay alguien en mi cabeza, pero no soy yo. En el álbum de Pink Floyd, en 1973, el álbum de Dark Side of the Moon, eh, Roger Waters decía esto, hay alguien en mi cabeza y no soy yo. No lo decía porque le hayan insertado un chip en la cabeza, lo decía porque estaba muy loco Roger Waters y él eh, escuchaba voces, estaba tan pasado de droga que él entendía que había alguien viviendo y que ese alguien le decía cosas. Cuando vi esta frase me pareció más que interesante y yo dije, creo que se ajusta en cierta medida a lo que nosotros queremos hablar o hacer con los neuroderechos. Si bien Roger Waters él lo planteaba o lo percibía desde un punto de vista medicamentoso o de drogas, hoy en día la parte medicinal o médica ha ingresado en nuestra cabeza con esto de los neuroderechos. Para analizar qué son los neuroderechos, requieren 6 factores. 3 que hacen a una interrelación entre sociedad, derecho y tecnología, y los otros 3 que son, los vamos a ver más en detalle más adelante, la neurociencia, la neurotecnología y los neuroderechos. Para ir pasando uno a otro, necesitamos primero analizar estos 3 factores iniciales que son la sociedad, el derecho y la tecnología. A la sociedad la tomamos como ese conjunto de personas que se relacionan entre sí y que viven de acuerdo a determinadas reglas. Ahí está escrito, así que por ahí mucho más no tiene sentido que se lo lea. Lo que a mí me llamó la atención cuando me puse a estudiar o cuando me puse a definir estos 3 temas, por un lado, hablamos que la sociedad es un conjunto de personas, ¿no? La tecnología es un conjunto de conocimientos y el derecho es un conjunto de principios y normas. Fíjense que las personas se relacionan entre sí y la tecnología es este conjunto de conocimientos técnicos que se aplican de manera ordenada, pero que también se relacionan entre sí, a los conocimientos y las técnicas. Si no se relaciona el conocimiento y la técnica, no se puede avanzar. Y por último, los principios y normas inspiran, ¿no?, ideas de justicia y de orden que regulan las relaciones humanas, es decir, que regulan a la sociedad. Indisolublemente están unidas tanto la sociedad, la tecnología y el derecho hoy en día. ¿Por qué? Porque no existe sociedad sin derecho. Hoy estamos invadidos por la tecnología eh, y en la medida que la tecnología impacta en esa sociedad es que el derecho surge. ¿Por qué? Porque la sociedad por sí misma siempre existió, hubo diferentes alcances y dentro de esa sociedad fueron ocurriendo diferentes cuestiones. Cada una de esas cuestiones que se fueron dando fueron generando algo que nosotros vivimos prácticamente, no sé, infinidad de veces por día. El conflicto. ¿Cuándo surge el conflicto? Y el conflicto surge cuando hay
intereses contrapuestos o cuando alguien quiere lo mismo o no quiere lo mismo. El conflicto es ese choque de intereses que existe dentro de una sociedad. Con el ingreso de la tecnología, ese choque de intereses cada vez se produce de manera más seguida o más asidua, porque hay una brecha digital, hay un choque cultural indudable dentro de todas las sociedades, entre aquellos que saben más de tecnología y los que saben menos, o entre dos personas que ninguno de los dos tiene idea, pero sin embargo la tecnología está presente. Desde en una relación sentimental, cuando uno de ellos le dice una frase amorosa a otra, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te quiero? Y del otro lado le hacen un pulgar arriba, eso ya genera un conflicto. Puede derivar en un divorcio, hasta en un asesinato o en una ruptura sentimental. La tecnología, como medio de comunicación, ha implementado ciertas reglas de etiqueta que hacen que la cabeza del sujeto, la mente del sujeto, vaya moldeándose, vaya cambiando y vaya estructurándose de una forma que hasta el momento no estaba preparado para eso. Los más jóvenes que han nacido con Internet ya, aquellos que nacieron después del 97, ya han nacido con Internet en sus venas y con el celular como una extensión más, como una segunda mano, una tercera mano, o una segunda palma, donde pueden y entienden los procesos, pero no entienden el porqué de esos procesos. Me ha pasado en más de una oportunidad ir a charlar, ir a dar charlas a escuelas secundarias, a padres, y donde me dicen, ay, mi hijo es un hacker, mi hijo sabe un montón de estas cosas, ay, mi hijo... Entonces por ahí yo le digo, mire señora, su hijo es tan hacker como lo era usted cuando manejaba el control remoto de la videocasetera, la VHS, cuando usted era joven o era chico, y los padres de uno que no sabían de qué se trataba una compactera o una videocasetera, nos veían manejar ese control remoto. Los chicos de hoy entienden que tienen que agarrar el celular, que apretan dos o tres aplicaciones y pueden hacer cosas, pero no entienden cómo funciona el proceso para hacer eso. Por lo tanto, eh, la tecnología nos acerca y nos aleja en estas cuestiones. Lo que sí también nos hace, nos genera conflictos, como decía antes. Y cuando hay conflicto es que entra el derecho. Ya el derecho necesita intervenir, o la sociedad necesita que el derecho intervenga para poder poner límites y controles y normas a esas interacciones. No hace mucho, eh, y esto uno puede parecer que no, pero para mí es un claro ejemplo, no hace mucho hubo una sentencia aquí en Argentina donde a un trabajador se lo consideró despedido con justa causa por haber faltado. ¿Cómo se dio? El trabajador le dijo a su empleador, jefe, voy a faltar el viernes porque tengo algo que hacer. El jefe le contestó por WhatsApp, pulgar arriba. El empleado faltó ese viernes y al lunes recibió una carta documento donde le decían que estaba despedido. Él demanda diciendo que el despido fue incausado porque a él le habían autorizado a que falte y adjunta como prueba el chat donde el jefe le hacía pulgar arriba. Lo que dijo la Corte Suprema, resumiendo todo esto, es que ese emoticón, ese emoji, esa expresión de voluntad de pulgar arriba, no representaba en sí misma una aceptación de las condiciones que el empleado pretendía. Por lo tanto, no es una cuestión de salud mental, pero sí es una cuestión de análisis o de interpretación mental en esto. Es decir, cuando el sujeto interpreta que porque alguien le hace un pulgar arriba, le está diciendo que sí, evidentemente su percepción de la realidad, no digo que está alterada en un mal sentido, pero sí evidentemente ha cambiado. Y necesitamos también ir poniendo coto a estas cuestiones, porque la sociedad va cambiando y la tecnología la va cambiando más todavía. Los otros tres factores que yo les comentaba antes son la neurociencia, la neurotecnología y los neuroderechos. ¿Qué es cada uno de estos? Bueno, la neurociencia es la ciencia que estudia la organización y funcionamiento del sistema nervioso y cómo los diferentes elementos interactúan y dan origen a la conducta de los seres humanos. Es decir, es aquella ciencia que está estudiando lo que hacemos ahora nosotros en este momento.
cómo es que mi sistema nervioso o mis neuronas hacen sinapsis y yo puedo expresarme y puedo transmitirles, y los que están así escuchando van a poder decir, a ver, lo que está diciendo es una pavada o lo que está diciendo es cierto. Es decir, es aquella ciencia que estudia cómo nos comportamos y por qué nos comportamos. La neurociencia va planteando diferentes escenarios en los cuales es importante entender cómo es que esas neuronas se entienden e interpretan, por ejemplo, en los casos donde hay algún Alzheimer o un Parkinson, eh, y desde siempre se ha intentado curar este tipo de cuestiones. Por ello nace la neurotecnología. La neurotecnología es la ciencia que pretende emular, copiar, reemplazar, sustituir, complementar. Hay un montón de adjetivos más. El tema es que dependiendo de qué adjetivo sea el que se utilice, es que vamos a estar hablando de la utilidad, bondad o maldad que pueda llegar a tener la neurotecnología. Se los voy a intentar explicar en palabras muy sencillas. Cuando estamos hablando de neurotecnología, estamos hablando de reemplazar un sistema nervioso, de emularlo. Estamos hablando de reemplazar unas redes neuronales. ¿Qué pasaría? Y esto es algo que ya sucede. Elon Musk, desde Neuralink, una de sus empresas, ha colocado un chip en la cabeza ya de alguna gente diciendo que ha curado el Parkinson o ha curado el Alzheimer, porque la neurotecnología le permite simular esa actividad neuronal. Mi madre falleció el año pasado de Alzheimer. Falleció por otras complicaciones, pero ella padecía Alzheimer desde hace un tiempo. Y creo que se hubiera salvado si esto ya hubiera existido. Y por ese lado yo digo, qué maravilla, qué fantástico hubiera sido poder contar con algo de esto, donde a mi mamá le hubieran puesto un chip en la cabeza, ese chip le hubiera permitido cubrir, sanar o generar nuevas conexiones que eliminen esas lagunas mentales que a ella se le ocurría, esos vacíos mentales. Eh, ella era una mujer grande, pero y que toda su vida había hecho un gran ejercicio en el uso de su mente, era bibliotecaria, y por ahí cuando uno la ve así, le parece terrible. El tema es que es como la parábola del granjero chino. Si no la cuentan, si no saben, se las cuento rapidito. Había un chino que tenía una granja y tenía un caballo y con su hijo araban todos los días y plantaban. Un buen día se le escapa el caballo de la granja y vino la gente del pueblo y le dijo, uy, qué mal, se te escapó el único caballo que tenías, ¿cómo vas a hacer ahora? Y él dijo, vamos a ver. A la semana vuelve el caballo con 10 caballos más. Entonces la gente del pueblo viene y le dice, qué maravilla, ahora tenés 10 caballos, 11 caballos para arar, vas a hacer todo más rápido, vas a ganar más dinero. Entonces él decía, vamos a ver. Pasó una semana y el hijo, intentando domar uno de esos caballos, se cae y se rompe un brazo. Entonces la gente del pueblo venía y le decía, uy, qué mal, ahora ¿quién va a ayudarte a arar sin los caballos domados y vos solo? Entonces él dijo, vamos a ver. Pasaron un par de días y llegó el ejército del emperador, buscando a los más jóvenes para llevarlos al frente. Como el hijo del granjero tenía el brazo quebrado, no lo llevaron. Entonces la gente del pueblo venía y decía, qué suerte que tenés, no se llevaron a tu hijo. Y él decía, vamos a ver. Así uno podría seguir indefinidamente con mil ejemplos más. Pero en este tipo de cuestiones, y ustedes dirán, ¿qué relación tiene con lo que yo estoy hablando de la neurotecnología, la mamá con Alzheimer y qué sé yo? Uno puede decir, qué maravilla si me hubiera solucionado el problema si mi mamá o mi mamá hubiera estado curada si existía esto. Y tendríamos que decir, vamos a ver. Porque, ¿qué es lo que ocurre con esto? Y ahí es el vamos a ver más importante. Cuando yo estoy poniendo un chip en la cabeza, cuando yo estoy interviniendo una red neuronal o cuando estoy imitando un sistema nervioso, lo que estoy haciendo es jugar a Dios. A veces no es malo, a veces nos sirve para sanar y es maravilloso. Ahora, hay un patrón que va siguiendo todo esto y que no es nuevo ni es novedoso.
Allá por la década del 50, 60, empezaron a aparecer los dibujitos animados, los supersónicos, donde había un robot ya que conversaba y charlaba con la familia sónica, y después se fue dando otras cuestiones, y uno ve ahora, lo más reciente, o uno ve la película esta IA, Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, una película vieja ya, donde hay un chiquito que es un robot humanoide perfectamente este, diagramado y diseñado para que parezca un nene, que ese nene tenía inteligencia artificial. Entonces, el primer atisbo que tenemos previo a la inteligencia artificial y a las redes neuronales o los neuroderechos es la robótica. Y a mí me parece muy curioso, ¿por qué será que el ser humano y la sociedad pretende que esos robots cada vez se parezcan más a nosotros? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es la gracia? ¿Dónde está el chiste de que un robot sea idéntico a nosotros? Ah, podemos tener una novia que nos guste y a la inteligencia artificial que tenga esa novia, adiestrarla para que haga lo que yo quiero. O un novio, un marido, que haga todo lo que yo quiero. O un hijo. ¿Para qué voy a tener un hijo? ¿Para qué vamos a hacer el acto de tener un hijo? Si total podemos comprar un robot chiquitito y que se ajuste y sea un nene bueno y que no nos traiga problemas y no haya que renegar con pañales o con bañarlo y que no haya que alimentarlo, entonces nos va a salir más barato. Estamos reemplazando a la familia tradicional, da la sensación. Y en esto yo no quiero llevarlo a un plano ni religioso ni filosófico al extremo. Ahora, hay una realidad. En Argentina hubo un censo, hubo una estadística hace muy poquito que bajó un 40% la natalidad. No fue por la existencia de robots. Habrá bajado por otras cuestiones. Ahora, ¿qué hacemos o cómo hacemos cuando este tipo de creaciones que supuestamente nos benefician nos empiecen a perjudicar? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando necesitemos tener chicos para seguir perpetuando la raza humana y la gente no quiera? ¿No hay acaso un impacto indudable en la salud mental del sujeto o por lo menos en la dinámica mental que pueda llegar a tener una sociedad? Vamos a tener una sociedad llena de robots porque no vamos a tener que necesidad de tener hijos y nos vamos a ir muriendo. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a empezar a reproducir como qué. Ni hablar, si luego de que existan los robots que se parezcan cada vez más a los humanos, que a esos robots les agregamos inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial los va a hacer mucho más inteligentes a ellos y no a nosotros, porque en sí lo que vamos a querer son robots que nos den las respuestas. Ya la gente, ya la sociedad no va a necesitar saber las respuestas, sino saber cómo preguntar, porque nosotros vamos a carecer de cualquier tipo de conocimiento. Esto quizás se está alejando de los neuroderechos, así como se los planteo, pero lo que no pretendo es que se aleje del tema o del eje central, que es la necesidad de mantener una salud mental lo suficientemente estable como para entender que estamos o vamos camino a ser reemplazados en muchas funciones. Hay veces que eso nos va a venir bien, nos va a hacer trabajar menos. Ahora, cada vez es menos necesario saber cosas. Cuando era chico, mi mamá, bibliotecaria, insisto, tenía paredes llenas de libros y de enciclopedias las cuales yo tenía que leer y me gustaba leer mitología griega y romana. Pero ¿qué sucedía? Ahora ya no hace falta. ¿Para qué me voy a leer un libro? Si tengo a GPT o a cualquiera de las otras que me pueda hacer un resumen. La neurotecnología está avanzando hacia eso, a llevarnos a un lugar donde emulemos el cerebro, no pensemos y seamos estúpidos. Porque la realidad es esa, cuando uno no piensa, se convierte en un estúpido. Ahora bien, la interferencia o la interrupción o participación de tecnología dentro de nuestro cerebro nos lleva a esto que les puse ahí en pantalla, a los neuroderechos. Y hay una cuestión jurídica fundamental, importantísima y contundente en todo esto que estamos haciendo. Aparecen 4 tipos de derechos que necesitamos plantearlos para que se pueda mantener
una estabilidad dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestra cabeza. El primer derecho que aparece es el derecho a la privacidad mental. ¿Qué es el derecho a la privacidad mental? Bueno, las tecnologías neurocientíficas, como lo estoy marcando ahí en la diapositiva, eh, van a poder acceder y manipular los pensamientos sin consentimiento. O no, no sabemos, pero puede llegar a pasarlo. Entonces, el derecho que uno tiene que esgrimir aquí ante cualquier empresa que pretenda eh, meternos un chip en la cabeza o que esto se torne como algo habitual, eh, vamos a tener que decirle, mira, podés ponerme un chip en la cabeza si a mí me hace falta para curarme algún tipo de enfermedad. Lo que no podés hacer es manipular mis pensamientos sin consentimiento. Lo que se busca es proteger a la persona de ese tipo de invasiones a la privacidad mental. Un chip que, por ejemplo, nos lea nuestros más recónditos pensamientos o acciones y las almacene. Y que como está conectada a Internet, pueda transmitirlo para estadísticas a una empresa. ¿En serio queremos que alguien de una empresa sepa todo, absolutamente todo lo que nosotros tenemos en la cabeza? ¿O cómo hacemos sinapsis? ¿O qué pensamos? ¿O qué almacenamos? ¿Qué nos olvidamos? El concepto de privacidad, que ya prácticamente no existe desde que está Gmail, Google o cualquiera de estas cuestiones, o las inteligencias artificiales, que saben de nosotros más que nosotros, ya que eso saben, hace falta darles más información nuestra. Entiendo la maravilla de poder curar, pero vamos a ver, como siempre dijo el granjero. El segundo tipo de derecho es a la identidad personal. Eh, Esto de que yo le decía, tengo voces en la cabeza y no soy yo, fíjense la sensación del no ser yo, el tema de ir perdiendo la identidad o perdiendo la sensación de que lo que realmente estoy decidiendo y cómo lo estoy decidiendo lo decido yo. ¿Qué sucedería si uno de estos chips tiene algún tipo de sesgo? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, eh, yo soy nazi y Clarisa o Freddy son judíos? Y yo les pongo un chip con algún sesguito. Un sesguito es una pincelada de algo, algo así que si fuera un auto con dos cubiertas, una un poquito más desinflada, te hace ir inclinándote hacia un lado o hacia el otro. Bueno, ¿qué pasaría si yo te pongo unas pequeñas pinceladas de nazismo en tu cabeza, en tu cabeza judía? Estoy cambiando la identidad indudablemente. Entonces, el segundo derecho que tiene el sujeto es esa identidad personal a que se mantenga a resguardo. Como en los cuatro, vamos a ver, en los cuatro tipos de derechos, hay algo que no podemos cambiar y es cómo hacemos para saber que eso que nos están metiendo en la cabeza está dentro del marco legal y que defiende estos derechos. El tercer derecho es el derecho al libre albedrío. La idea de que alguien más en tu cabeza eh, tome las decisiones, se puede interpretar como que estás perdiendo el control de tu vida. Es decir, vos ya no podés decidir por lo que crees o querés, sino por lo que ese chip te está enseñando a decidir. Y creo que cuando uno se pone a hablar de estas cosas, lo primero que piensan es, qué exagerado. ¿Cómo va a estar diciendo todas estas cosas? Yo lo que les pido es que recuerden 20.000 leguas de viaje submarino, o del cielo a la tierra, o de la tierra a la luna, dos cuentos ¿cómo se llama? Oh, ahora se me fue el nombre de cosas. Si alguno se acuerda, por favor, cuéntemelo. Eh, pero 20.000 lugares de viaje submarino se hizo cuando todavía no existían los submarinos. Este, Orson Welles, no, no era Orson Welles, no me acuerdo el nombre de la persona, pero bueno, no importa. Eh, por ahí búsquenlo y eso ya, perdón la ignorancia, pero eh, el que pueda llegar a pensar que es una fantasía demasiado grande esto de que, ay, porque te pongan un chip en la cabeza, te van a dominar o te van a controlar. Puede ser de una manera grosera o puede ser de una forma sutil. Y en las sutilezas es que el ser humano va perdiendo identidades. Hay una serie muy buena que se llama The Feed. Se las recomiendo, creo que estaba por Amazon, véanla, The Feed.
es una serie donde hay una gran empresa, una corporación internacional, que cuando nace a los 6 7 meses te pone un chip en la cabeza y todo eso conlleva una serie de cosas bastante graves. No les voy a hacer spoiler para que lo miren. El cuarto derecho que surge de esto es el de la protección contra la discriminación, donde hay que evitar que ese chip eh, manipule la actividad cerebral, pudiendo llevar a algún tipo de desigualdad o discriminación, especialmente si hay ciertos grupos que tienen acceso a estas tecnologías avanzadas. Esto de la brecha digital se va a dar más que nunca. Imagínense alguien que viva en el Amazonas, o que viva en el Altiplano, en Bolivia, en Jujuy, en Argentina, o en cualquier lugar recóndito donde apenas llegue Internet, va a estar en una desventaja o en una ventaja con respecto a otros que tienen este tipo de acceso a tecnologías de alto impacto y de gran penetración. Esto es una maquinaria. Estas 6 cuestiones que yo les marqué, sociedad, derecho y tecnología, neurociencia, neurotecnología, neuroderechos, es un engranaje y me siento casi un hacker al haber encontrado esa imagen para ponérselas ahí como ejemplo. Ahora, cuando aparece y hay otra vez haciendo alarde de diseñador de diapositivas o de PowerPoint, les presento qué pasaría cuando se está por romper todo. Cuando esos 6 factores funcionan, pueden llegar a hacer grandes cosas. Ahora, cuando se rompe algo de eso, allí es donde la neurotecnología es que está avanzando o es que va a impactar mayormente. Por eso creo que es necesario y es el momento oportuno para mencionar o traer a colación a esta palabrita mágica que es entender. Cuando uno entiende de qué estamos hablando, cuando uno entiende por qué se dan las cosas que se dan, por qué el derecho, la sociedad y la tecnología funcionan o necesitan funcionar en forma coordinada, cuando uno entiende qué es la neurociencia, cuando uno entiende el impacto que tiene la neurotecnología y cuando uno entiende cómo nos llevamos de la mano a esos 4 derechos que nacen como neuroderechos, es que el conflicto se diluye. Cuando el conflicto se diluye, significa que no vamos a tener la necesidad de que el derecho intervenga. El conflicto surge cuando hay una disociación entre lo que se quiere y lo que se tiene, o cuando dos o más sujetos buscan lo mismo o quieren o rechazan lo mismo. Eh, la licenciada Anita Farhani, que es catedrática de Derecho en la Universidad de Duke, decía que la neurotecnología responsable requiere algo más que dejar en manos de los individuos la lectura de las condiciones. Es decir, hace falta un marco normativo sólido que impulse a los gobiernos a crear un mercado en el que se incentive a las empresas a aplicar los valores humanos. Fíjense qué loco siempre, me parece maravilloso, la verdad que unas frases fantásticas la de Nita Farhani. Apliquemos valores humanos a robots, a la neurotecnología. ¿Por qué no ser humanos con los humanos? No sé, yo quizás son demasiadas preguntas que tengo y pocas respuestas, pero siempre seguimos hablando de tener en cuenta valores humanos para cuestiones que no son humanas. ¿Y cuál sería el sentido de un valor humano para algo que no es humano? ¿Para qué? Insisto, por ahí yo estoy siendo medio paranoico, quizás estoy medio este, retorcido en todo este análisis. Ahora, me parece a mí que estamos buscando una solución para algo para un problema que estamos creando. Está bien, podamos interpretar que la neurotecnología bien aplicada siempre es buena. Es como si no, bueno, no hubiéramos inventado eh, la bomba atómica. La bomba atómica en sí es mala, pero la, la- la- la energía atómica es maravillosa, es buena porque genera un montón de soluciones. O sea, siempre es como el yin y el yang, ¿no? En todo lo bueno hay algo de malo y en todo lo malo hay algo de bueno. Eh, la neurotecnología necesita un marco sólido, y que los gobiernos se pongan los pantalones largos en serio.
Hoy por hoy a nivel mundial hay un solo país que en su constitución incluyó eh, los límites a la neurotecnología y es Chile. Es el único país en el mundo que tiene en su constitución, de hecho es el único país en el mundo que tiene una normativa al respecto, porque en sí no hay nada más. Lo bueno es que hay uno. Si vamos a ver el vaso medio lleno, vemos que ya hay algunos países que lo están tomando en serio esto y que no van a dejar que esto pase ni quede en la nada. Es necesario crear marcos normativos sólidos, como dice Nita Farhani. Toda esta neurotecnología nos va creando paradigmas novedosos que nos llevan a tener que tener la cabeza siempre más abierta y más despierta. Estos nuevos paradigmas a los cuales hay que estar atentos para poder analizar son, desde mi punto de vista, el verbal, el económico, el sexual, el psicológico y el físico. ¿Qué quiero decir con estos nuevos paradigmas? Convengamos que los paradigmas son aquellas cuestiones que eh, se dan por hechas o que ya están planteadas como reales o verdaderas y que en muchas situaciones no admiten discusión. ¿Cuál es un nuevo paradigma verbal? Y un nuevo paradigma verbal es esta forma de comunicarnos que tenemos, las nuevas palabras, el googlear. Googleemos es un nuevo verbo, el paradigma verbal es la nueva forma de comunicación que tenemos. Los emojis, esto del pulgar arriba, las reglas de etiqueta, no pongas mayúsculas en el chat porque me estás gritando. Eh, Son nuevos paradigmas que en la cabeza, mentalmente, nos están cambiando la estructura para analizar. En lo económico, las criptomonedas, indudablemente, las e-wallet, tenemos la economía digital que nos lleva a que el dinero desaparezca, el nacimiento de criptomonedas, buscan democratizar, si se quiere, la economía, como plantean algunos. En lo sexual, el sexting, las relaciones a distancia, el generar o el crear, inclusive el otro día estaba viendo unos gadgets donde hay algunos gadgets que simulan órganos sexuales o que simulan bocas para poder dar besos a distancia. Estamos buscando la forma de reemplazarnos constantemente. Reemplazamos nuestra forma de hablar, reemplazamos nuestra forma de comprar, reemplazamos nuestra forma de vivir la sexualidad. Y esto, ¿qué más queremos? Y listo, ya no hace falta ni siquiera tocarnos, no hace falta el contacto de piel con piel, si total tenemos un gadget que nos va a reemplazar. ¿Para qué vamos a tener hijos? No hace falta. Todas estas cuestiones, estos nuevos paradigmas que se van dando, a mí me parece que si bien los estudiamos, no los pensamos. Creo que esta es una falencia o es una falta en la cual nos encontramos. A nivel psicológico, y aquí sí es donde entra quizás la salud mental, que es eh, los niveles de ansiedad que el ser humano está manejando, el nivel de intensidad o el nivel de abandono, el nivel de ignorancia, el nivel de estupidización generalizada del sujeto, donde es más fácil siempre no hacer que hacer. Es más fácil dejar que otro lo haga. ¿Para qué voy a ponerme a estudiar si me lo hace ChatGPT? Y en lo físico, eh, tenemos esto de tener el celular en la mano, cada vez se nos va a ir deformando los dedos, el hecho de estar mirando constantemente la computadora o el celular va a hacer que tengamos joroba, y eso también va a haber que estudiarlo, también va a haber que analizarlo, y no como un fenómeno aparte o distinto, sino como una parte integrante de la tecnología y el impacto que tiene en la salud mental del sujeto. Cuando ya empecemos a ver deformidades en lo físico, nuestra estructura mental va a cambiar. No es que esto vaya a pasar de hoy a mañana, pero todos los cambios se fueron dando de una forma progresiva. Antes de continuar, necesito hablar de cosas viejas para entender las cosas nuevas. Esta diapositiva la he usado mucho para explicar eh, algo que a mí me parece que se va dando y que necesitamos entender bien.
vamos diciendo que la tecnología y la neurotecnología y los neuroderechos son algo novedoso. ¡Wow! Estamos hablando de algo re nuevo. El derecho informático es algo súper moderno. Y fíjense, encontré algunas de estas cositas, algunas de estas definiciones que nos va dando los filósofos griegos. Fíjense que el primer poder judicial que existe a partir del 415, ¿no? Pero Heráclito, allá por el 540 al 470 antes de Cristo, decía que todo es cambio, todo fluye. ¿Estamos de acuerdo? Maravilloso. No podemos bañarnos dos veces en el mismo río, decía Heráclito. Ahora, ¿hay algo que fluya más y que cambie más que las redes sociales? ¿Hay algo que fluya más o cambie más que la tecnología en la sociedad hoy en día? Estamos en un cambio constante. Antes, para cada salto de modernidad, podían pasar 40, 50, 60 años. Ahora, todas las semanas te aparece una inteligencia artificial o te aparece algo nuevo que dentro de poco, esto ya existe en celulares donde vamos a poner la palma de la mano así, se nos va a hacer un holograma y vamos a poder hacer una videoconferencia con un holograma y vamos a poder sentir olores. Todo es cambio, todo fluye. Heráclito más presente que nunca en nuestras vidas. Protágoras nos decía que el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué es lo que nos decía Protágoras? Y que todo es, todo depende de nosotros, de todo depende de lo que nosotros querramos que sea. Ahora, hay algo también que el hombre permita o no más que el crecimiento de la tecnología. Todo, el hombre es el que va a determinar qué tanto somos o qué tanto dejamos de ser. Lamentablemente, lo está permitiendo demasiado, creo yo. Gor- Tenemos un problema en el micrófono. No se escucha hace 5 segundos. A ver, hagamos la prueba. Hola, 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 hola. Escucha Ahí, bien, ahora sí. ¿ahora se escucha bien? Continuamos el conteo de tres. Uno, dos, tres. Bien, por otro lado teníamos a Protágoras, donde él decía que el hombre es la medida de todas las cosas, eh, estableciendo que el hombre es el que iba a determinar el valor de esa sociedad o de esos sujetos con los que interrelacionaba y todas sus herramientas. Indudablemente, Protágoras, si existiera hoy, se estaría refiriendo a que eh, Internet es lo que nosotros vamos a querer que sea. Y ya Internet capaz que va a quedar de modé, capaz que no va a ser más Internet, capaz que va a haber otro tipo de red donde vamos a poder comunicarnos y va a ser aquello que nosotros determinemos que sea. La inteligencia artificial va a ser todo lo que nosotros querramos que sea. La robótica, los neuroderechos, la neurotecnología, va a ser todo lo que nosotros pretendamos o querramos que sea. Gorgias, que era un relativista, un escéptico, él no creía en nada. Él decía, todo es relativo, todo puede ser o todo puede que no, y la verdad es que no creo mucho en nada. Hoy en día, donde vemos al Papa vestido con una campera desfilando en un desfile de Gucci, y que no sabemos distinguir si esa foto es real o no, ya sabemos que no es real ahora, pero cuando recién empezaron a aparecer ese tipo de fotos, y vemos gatitos caminando en la luna, y vemos cosas loquísimas, y decimos, eh, estamos teniendo que dudar de todo, tenemos que dudar de nosotros mismos, tenemos que dudar de aquello que nos sirve o nos deja de servir. Finalmente, Calicles, Calicles no se sabía en realidad si existía o no existía. O sea, Calicles muchos dicen que era un invento de Platón, que Platón usaba en sus diálogos para decir aquello que era políticamente incorrecto y que no quería que lo envenenen o lo maten por haberlo dicho. Entonces, ¿qué es lo que decía Calicles según Platón? Que la ley es antinatural. ¿Por qué es antinatural? Porque la ley es la decisión que imponen las mayorías. Y las mayorías siempre son débiles. La ley de la naturaleza dice que es la ley del más fuerte. Y la ley de los hombres no es la del más fuerte, sino es la de las masas. Y las masas son por naturaleza débiles. Así que Calicles, interesantemente, Calicles o Platón, o el que ustedes quieran, interesantemente planteaba esta disyuntiva diciendo,
La ley es antinatural. Las leyes humanas son antinaturales porque no están hechas por el que es más fuerte, sino por aquel que es más débil. Y yo les pregunto, ¿hay algo más débil que las masas de hoy en día en las redes sociales? Cuando linchan personas en una red social diciendo, mirá la cara de delincuente que tiene ese, mirá a esa mujer, seguramente es una prostituta, o es una mala madre, o es una drogadicta, o ese hombre es un golpeador. Las masas son débiles y son las que imponen las leyes. Yo no sé si será tan así. Quizás requiere un análisis mucho más profundo en lo jurídico y en lo sociológico, pero hoy por hoy, tanto Heráclito, Protágoras, Gorgias o Calícles, vía Platón, creo que nos dejan una gran enseñanza, como que no se ha perdido nada y todo se recicla. Ahora bien, ¿cuáles son los peligros que nos plantean todas estas cuestiones? Y nos plantean una cierta opacidad en los algoritmos. Los algoritmos son esos códigos que nos van marcando la pauta de qué somos o dejamos de ser, o qué es lo que vemos o dejamos de ver. Un algoritmo, por ejemplo, en una app de citas como Tinder, te está diciendo si vos sos lindo o sos feo o cómo te percibís. Porque lo que dice el algoritmo de Tinder es que va viendo la cantidad de gente que le likea tus fotos y según eso te va acomodando con otras gentes puntuadas similar. Así que si ustedes están en Tinder y están pasando fotos y de pronto dicen son todos feos, significa que para Tinder ustedes también son feos o nosotros también somos feos. Ese tipo de cuestiones de los algoritmos son los que nos van marcando las pautas y nos van cambiando nuestra forma de pensar. Eh, hay que analizar el peligro del sesgo en los datos de entrenamiento. Cuando estamos entrenando una inteligencia artificial o cuando se está entrenando un chip para ser colocado en la cabeza de alguien, hay un sesgo de entrenamiento. Y ese entrenamiento quizás sea esto que yo les comentaba antes, de ser judío o nazi o católico. Imagínense a un musulmán que le ponen un chip entrenado por un judío. Puede ser espantoso, complejo, y para la persona que está siendo vulnerada en uno de sus cuatro derechos, que es el del libre albedrío en este caso, puede ser terrible. Eh, no nos estamos haciendo cargo de la responsabilidad y la falta de juicio humano en todo esto. Estamos dejando que la inteligencia artificial o las diferentes empresas tecnológicas nos indiquen cómo tenemos que pensar. Y me parece espantoso, me parece horrible y realmente no creo que haya beneficio suficiente para, para sobrellevar eso. Yo no pagaría un precio de ese tipo por más que me digan, mira, tu mamá se va a salvar, porque creo que no es justo tampoco para ellos. Eh, Nos están llevando a una dependencia excesiva de la tecnología. Estamos haciéndonos becerros que nos ponen el arito acá en la nariz y nos llevan para donde queremos. Algo mínimo les voy a estar diciendo sobre el derecho al libre albedrío en Argentina, que está contemplado en el Código Civil de la Nación, donde el artículo 958 nos dice que las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas tecnologías, y las nuevas buenas costumbres, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos aplicarlo a este contrato que firmaríamos con una empresa para que nos ponga un chip o con una empresa de neurotecnología para que no se vea afectado en los límites que son impuestos por la ley, que es el orden público, la moral y las buenas costumbres. El 260 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que el acto es voluntario. ¿Y qué pasa si algún tipo de sesgo altera nuestra libre voluntariedad para tomar decisiones? Ese acto sería nulo, por lo tanto, todos sus efectos caerían. 958, 260 son dos artículos que a mí me parecieron que encajaban dentro de esto y que podemos utilizar eventualmente. En otros países que he visto, no los puse acá, pero también entran de esto. Entran dentro de estas situaciones y describen situaciones muy similares. Stanislaw Barak hace una comparación, dice que el cerebro es como un hardware y la mente, ¿no? Es como el software. Eh,
esas actividades, de esa relación de software a hardware, eh, no debe estar, no puede ser alterado. Por lo tanto, en la ley, en la 23.592 de actos discriminatorios, dice quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado al pedido de damnificado a dejar sin efecto el acto discriminatorio. Nos meten un chip en la cabeza y nos obligan a tener inconscientemente actos de discriminación. Bueno, podemos pedirlo eso. Ahora, ¿cómo hacemos para darnos cuenta que estamos siendo racistas o xenófobos o homófobos? ¿Cómo hacemos si nuestra realidad está alterada? Se puede usar, ahora no es tan fácil usarlo. Hay más artículos, el 1710, que habla de la prevención del daño, toda persona tiene el deber de, en cuanto a ella dependa, de evitar un daño no justificado, que el derecho de los médicos es no dañar, adoptar de buena fe conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, disminuir su magnitud. El hecho de las cosas y actividades riesgosas, toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, etcétera, etcétera. Para finalizar, y en esta última diapositiva ya, como conclusiones de todo esto, ¿qué puedo decir? Bueno, creo que tenemos que repensar la idea del ser humano y cómo nos vamos a proteger. Tenemos en claro que somos humanos, no tenemos claro para qué parece que somos humanos, o por lo menos hacia dónde vamos. Nos vamos dejando llevar de las narices por gente que nos maneja la economía mundial, y yo no pretendo con esto hacerme el nada, ¿no? O sea, no es, estemos en contra de la tecnología, abajo las grandes corporaciones, no pasa por ahí la cosa. Pasa por decir, che, ¿a dónde estamos llegando con todo esto? ¿Cuál es el sentido que tiene de que nos reemplacen al ser humano en la forma de ser, en la forma de vestirnos, en la forma de pensar? ¿Cuál es la idea de que cada vez nos convertamos más en estúpidos? Porque no es solamente facilitarnos, no es que nos están dando un robot para que nos limpie la casa y nosotros no tengamos que hacer algo que no nos gusta o lavar los platos. Nos están diciendo, acá tenés esto, no pensés más. ¿Para qué vas a pensar vos? Si puedes llegar a pensar un robot o una inteligencia artificial, ¿para qué lo vamos a hacer? Como segunda conclusión, yo creo que hay que opinar y proponer. Quizás opinar y proponer lo estoy tirando para justificar todas las cosas estas que les estuve diciendo a lo largo de la charla, pero yo creo que realmente hay que opinar y proponer. La idea, después si uno se equivoca o no, no importa, pero hay que seguir opinando y proponiendo. ¿Saben por qué? Porque si no, le pedimos a la inteligencia artificial que lo haga. ¿Para qué lo vamos a hacer nosotros? Opinar y proponer es un ejercicio que necesitamos para seguir siendo humanos y seguir pensando que nosotros podemos tomar decisiones por nosotros mismos. Hay que buscar alternativas, no quedarnos simplemente en decir, bueno, si hay una gran corporación que hace un robot y que me imita a un nene, yo lo voy a tener. No, no, busquemos alternativas. Busquemos formas nuevas de enseñar, que es necesario saber preguntar, generar curiosidad, y no caer en que nos lo van a dar todo hecho y con eso nos tenemos que conformar. Y por último, y quizás la más importante, sea el no rendirnos. Me parece que el no rendirse es la parte esencial que nos convierte en humanos y en poder seguir luchando. Muchísimas, muchísimas gracias, Víctor Hugo Barrales. Muy bien, en estos temas tan interesantes que usted ha abordado, entre todos estos puntos, vamos a ir justamente a unas consultas y entre ellas está el tema de los emojis. Uh -huh, Ahora, usted decía justamente que le comunica al jefe que por alguna situación va a faltar. El jefe le dice con un emoji dedo hacia arriba, ¿no? uh -huh. Aceptando que falte el joven. Entonces, a nivel Sí. internacional, ya viéndolo a nivel internacional, ¿qué desafíos plantea la interpretación de estos gestos digitales utilizados en WhatsApp, en Facebook y en otras redes sociales en el ámbito legal y comunicacional y cómo esto afecta la percepción de la realidad? Abogado.
Bien, ya hay otro fallo a nivel internacional, si no me equivoco, es de la Corte Suprema de Canadá, donde se interpretó que un pulgar para arriba era la aceptación de un contrato. Con esto se tenía por confirmada la expresión de voluntad positiva de un sujeto. Así que, bueno, en Argentina, las leyes argentinas interpretaron, o el juzgado este en la provincia de Río Negro, en el sur argentino, dijo que no era una afirmación, pero a nivel internacional, en Canadá, insisto, ya hay fallos que dicen lo contrario. ¿Quién tiene razón? Bueno, es una cuestión de interpretación. Cada uno va a estar diciendo, mira, yo creo que va por acá, yo creo que no es una expresión de voluntad. A mí me parecería que si bien coloquialmente puede ser una expresión de voluntad, un pulgar arriba es, te estoy diciendo algo, pero es en forma coloquial. No podemos banalizar absolutamente todo, porque si no, el nivel de interpretación que se le está dando tanto a los jueces como a los sujetos es tan amplia que no permite la comprensión cabal y concreta de aquello que estamos desarrollando. En este mismo sentido, yo le puedo decir, Víctor, ¿qué tal? ¿Le gustó la charla? Y usted me hace así, y yo tengo que interpretar lo que sí, y en realidad me está diciendo, no, te puse un uno, porque me pareció espantosa. O bien yo le puedo estar diciendo, ¿qué le parece si para la próxima me lleva de visita a su país? Y usted me vuelve a hacer así, yo digo, ah, firmamos un contrato. Yo hice una oferta, usted me la aceptó. No podemos dejarle a un juez un rol tan amplio y de tan fuerte impacto como es el que él decida qué es lo que se debe interpretar o no. En todo caso, que se establezca una norma que diga toda expresión de voluntad podrá ser realizada mediante, en forma verbal, escrita o tácita, cuando, por ejemplo, la necesidad de expresarse en el silencio, en caso de silencio, es afirmación. Pero también agreguémosla a través de diferentes formas que nos lleven nuevamente a los egipcios, ¿no? Estamos hablando con jeroglíficos, sino el emoji es un jeroglífico, o sea, los egipcios ya hablaban con emoticones y nosotros ahora nos queremos hacer los modernos. Que ellos hablaran así, ellos lo tenían incorporado el emoticón como forma de lenguaje, nosotros no. Nosotros todavía usamos el español o el inglés o el escocés o el francés o el que sea. Entonces me parece que este tipo de cuestiones que dejan tan amplia la decisión a un juez es contraproducente y no ayudan a eliminar conflictos dentro de la sociedad. Me recuerdo una serie estadounidense que constantemente se está renovando, que es esta serie Viaje a las Estrellas. Y en esta serie Viaje a las Estrellas hay estos humanoides que están regidos por una mente suprema, que son los Borns. Espero haberlo dicho bien. Entonces ellos, que son una comunidad, son regidos por esta mente suprema. Entonces, dicho esto, ¿en qué medida y qué implicaciones éticas y jurídicas surgen al intervenir el cerebro humano con tecnologías como los chips neuronales, especialmente cuando se plantea la posibilidad de alterar pensamientos, recuerdos o decisiones? Abogado. Eh, Creo que es parte de lo que fue la charla, ¿no? La respuesta me parece que está contenida en algunas cuestiones de la charla cuando se interviene dentro de una mente y no le deja ser una misma, se está afectando el derecho al libre albedrío. Cuando le está forzando o cuando le está diciendo, mira, tenés que pensar de una manera distinta a la que vos pensás, o esto que vos estás pensando no es correcto, hay una invasión a la privacidad mental. Eh, o se está discriminando cuando no todos tienen la posibilidad de tener un mismo acceso a la tecnología. Se está poniendo en una situación de disvalor a unos sobre otros y que creo que los estados deberían evitar este tipo de cuestiones. Me parece que eh, esto a mí me da miedo, ¿qué quiere que le diga? O sea, creo que la respuesta más correcta o más sincera es que a mí me está dando mucho miedo esto de permitir o dejar tan fácilmente que alguien con mucha plata
puede hacer lo que quiera con la mente humana. Me refiero a Elon Musk, básicamente, que con toda la plata que tiene ya se fue a Marte, y por un lado dice, qué maravilla, qué lindo todo lo que hizo, fíjese, se fue a Marte, y lo pagó él, ni siquiera lo pagó un país, ha tenido tecnología que un país no tiene, y se fue a Marte. ¿Cómo un miércoles hace eso? Bueno, si puede hacer eso, ya le metió un chip en la cabeza a alguien, y hay otra gente que va a decir, que yo quiero ser muy inteligente, quiero que me metan un chip en la cabeza, sin importar qué. Me parece que es más que nunca, y tendríamos que agarrarlo desde ahora, cuando todavía no está tan nombrada estas cuestiones, porque es el momento para agarrarlo antes de que empiece a crecer. Eh, es cuando el mar es chiquitito, intentemos hacer bollitos y mantenerlos así, chiquititos, para poder tenerlos controlados. Sigamos siendo humanos. Hace, hace unos años atrás se utilizaban las cámaras normales, se fotografiaba, uno guardaba su foto con toda tranquilidad en su álbum donde nadie accedía. Ahora vemos cientos, miles de fotos familiares que uno se toma con el celular y con otro tipo de dispositivos y están rodando a nivel mundial. Con esto de la Ujú, venta de la información. Ahora, usted se refería a este tema también justamente del chip, un tema que se está trabajando incluso en el tema del tema de los recuerdos y de poderlos identificar. Entonces, con este ujú. tema, vemos que utilizamos estos lentes de realidad aumentada y en algún momento podemos utilizar estos dispositivos que se pegan al cuerpo, se me escapa el nombre, y en qué medida, así como estas fotos que ya están rodando a nivel mundial de uno, en qué medida esos recuerdos, utilizando el principio de la privacidad mental, podemos protegernos frente a la posible recolección y uso de nuestros pensamientos por parte de empresas o gobiernos, como ya utilizan nuestras fotos. Uno es a través de una normativa específica. Ahí hay una pregunta de Clarisa, perdón. No, no es pregunta, Clarisa. Las fotos, en tanto y en cuanto uno las comparta públicamente, eh, no alcanzo a leer. De otro modo, hablaríamos de brechas de seguridad, entiendo. ¿Así fue bien dicho, Clarisa? Claro, no, lo que yo quería aportar es que las fotos no están públicamente siempre en todos lados, salvo que Ujú. uno en las redes sociales las tenga abiertas. Si Claro. uno tiene las redes sociales cerradas y esas fotos circulan públicamente, entonces es porque hubo una brecha de seguridad. Hay que diferenciar ahí, hay que aprender sobre el consentimiento que uno da compartiendo esa información y la cantidad de herramientas que tenemos hoy para, lamentablemente, localizar gente. Con IA generativa, bueno, Ujú. con muchísimas cuestiones. Un mínimo microaporte, nada más. Ya observamos que esta información, un ejemplo en Facebook, Twitter, es recogida, es vendida o en algún momento robada o mal utilizada. Ahora, con estos avances tecnológicos, que algo bien decía Guillermo, hay un momento en que le van a meter a uno un chip y justamente van a llegar, y que se está trabajando en el tema, van a llegar a los recuerdos de uno, en qué medida estos recuerdos, estos pensamientos puedan ser, igual que esa fotografía, vendidos y hasta qué punto el derecho puede llegar a nosotros para protegernos. El derecho, en realidad, uno si se pone a pensar un poco y usa algo de imaginación, en realidad el derecho que existe ya regula todo. Así como yo les decía antes que la filosofía griega nos marca o ya hablaba de todo, de muchas de estas cuestiones que hoy podemos analizar, el derecho por ahí regula todas estas cuestiones. Lo que no pasa es que el sujeto tenga ganas de aplicar o de reclamar en base a ese derecho. Yo pregunto, eh, eh, ¿acaso no está la ley, en Argentina hay la 25326, que es la ley de datos, de protección de datos personales? Ahora, yo les pregunto a todos allí, ¿tienen Gmail? ¿Usan Google? ¿Uno ha leído alguno de los términos y condiciones de Gmail, de Facebook, de Instagram, de Snapchat, de TikTok, de Twitter?
alguno se puso a leer todos los términos y condiciones. Es decir, la ley está. Lo que pasa es que después elegimos ignorarla porque decimos, bueno, si no la acepto, si no le hago clic al aceptar, no se me instala la aplicación y no puedo usar TikTok. Terrible, no puedo usar TikTok. ¿Cómo no voy a poder ver los shorts de TikTok o de Instagram o de YouTube? Si no lo hacemos, quedamos afuera. Entonces la gente elige ignorar la legislación vigente porque es más fácil y es más lindo. Total, si no tengo nada que ocultar, que miren lo que quieran. Cuando no pasa por allí la cuestión, no pasa porque puedan, porque nosotros en nuestra intimidad no hagamos nada que sea cuestionable. Pasa por el hecho de que la ley a vos te ampara y tendrías que poder exigirlo. En Brasil pasó hace unos años que un juez le pidió a WhatsApp que informe un número telefónico. Como WhatsApp se negó, el juez ordenó bloquear el acceso de WhatsApp a todo Brasil. De pronto hubo un apagón en todo Brasil de WhatsApp y nadie podía usarlo. Se armó un delirio, o sea, hubo un pánico impresionante en todo Brasil, donde por poco salen a la calle a masacrar a jueces porque la gente estaba desesperada que no tenía WhatsApp. Es decir, el juez les intentaba explicar, pero yo los estoy cuidando a ustedes, estoy intentando hacer valer la ley y la norma. Ustedes deberían agradecerme a mí que nos mantenemos firmes y somos soberanos. A la gente no le importa nada. En Argentina, Facebook, en Argentina y en realidad en todo el mundo, Facebook y el resto de las redes sociales tienen, parece, un código procesal propio. Uno intenta pedirle a vía judicial un exhorto o un oficio a Facebook o a Google o a cualquiera para que informe algo, y Facebook, ¿qué te dice? Si vos querés que yo te cuente algo, que yo te informe algo, hacé clic en este enlace, ingresá con un correo electrónico oficial, adjuntanos con firma digital el oficio, lo que vos quieras saber, y nosotros vemos si te lo contestamos. Literalmente no dicen eso, pero lo dan a entender. Si uno no hace las cosas como ellos quieren, no te contestan, y aún así, haciendo como ellos quieren, no saben si te van a contestar. Ellos van a evaluar si la información que tienen la pueden compartir o no, o la quieren compartir o no. ¿De qué manera la neurotecnología puede representar tanto una esperanza médica como un riesgo ético en el desarrollo de los neuroderechos? Eh, las cosas son cosas, no son ni buenas ni malas. La neurotecnología en sí puede ser buena o puede ser mala, todo depende de cómo lo usemos nosotros. Eh, es un peligro en la medida que el ser humano lo utilice para el mal. Es una maravilla en la medida que el ser humano lo use para el bien. La pólvora se inventó como forma de fuego artificial para entretener, se hace en China para entretener a la gente con formato de fuego artificial. Después fue derivando en armas de fuego y en pistola, y ahí se usó para matar gente, no para defenderse. Entonces, la tecnología, la neurotecnología, puede ser buena o mala según cómo el ser humano quiera aplicarla. El tema es que cada vez el ser humano es como que tiene menos filtro para ese tipo de cosas. Y va pensando que necesita cosas que en realidad podría tener más tiempo para analizar y no lo quiere hacer. Parece que el tiempo no es un aliado del ser humano. Cada vez toleramos menos el paso del tiempo y la neurotecnología no ayuda con las potenciales bondades que tiene a que el ser humano sea paciente, porque dice, ya que está esto acá, ayudemos a salvar vidas. Eso mismo que va a hacer para salvar vidas, quizás las mate. Abogado Guillermo, para cerrar el programa, ¿cuál sería su mensaje para nuestros colegas de América y en general sobre este tema del impacto de la tecnología en la salud mental? No dejemos que la tecnología nos haga ser menos humanos. Sigamos siendo humanos, sigamos siendo responsables de nuestros actos, no pretendamos soluciones mágicas a cosas que no la requieren.
intentemos seguir pensando, analizando, leyendo, estudiando. No hace falta que nadie nos venga a hacer algo por nosotros. Y de última, si y hacemos algo y nos sale mal y por ello fallamos, somos humanos, tenemos la capacidad de pararnos y seguir avanzando. Eh, no hay que eh, anularnos, por decirlo de una manera elegante. No seamos estúpidos y vivamos esto de ser humanos, que es maravilloso. Sigamos buscando el cariño, el beso, el abrazo, que es mucho mejor siempre que cualquier tipo de chat que nos pueda llegar a acercar. Sigamos pensando que podemos fallar porque es lo que nos hace más nosotros. Bien, agradecemos al abogado Guillermo Zamora por haber aceptado la invitación al programa Diálogo Profesional América y haber compartido en esta noche con nosotros este tema tan importante como el impacto de la tecnología en la salud mental. Comentarios. La tecnología, ¿qué tan importante es? Definitivamente ha ayudado a la humanidad. Los aportes de todo el mundo han contribuido al progreso de forma agigantada a nivel mundial a muchas personas. La tecnología no es mala. El uso que le demos, eso es lo malo. Dependerá de cada uno de nosotros cómo utilicemos esa tecnología y cómo actuemos frente a ella. Agradecemos nuevamente al abogado Guillermo Zamora y el tema impacto de la tecnología en la salud mental. Abogado. Muchísimas gracias, muy amable por la invitación, muy generoso, Víctor. Un placer enorme para mí haber podido estar acá y muchas gracias a toda la audiencia. Espero que se haya entendido algo de todo lo que dije. Muchas gracias, que tengan una excelente noche. Nos vemos en un próximo programa. Bye bye.